Hoy lo que vamos a ver es la parte de sensibilidad somatovisceral y ver algunas modalidades tanto de tacto como de dolor, ¿sí?, que son las más importantes, en las que vamos a hacer más hincapié. Si apagamos esto de acá. Allí tenemos como el comienzo del plan de la clase, de cuáles son los objetivos de estudio de esta y en qué queremos hacer hincapié, porque ya que el tema, cualquiera de los temas del sistema nervioso son muy amplios, tienen una terminología diferente según el libro en que lo aborden, entonces esto sería como una sistematización de lo que es la sensibilidad. Sistema nervioso va a ser capaz de censar todos los estímulos externos e internos de nuestro organismo, procesarlos y llegar a tener una sensación consciente o no, y también no solo sensaciones, sino que el cerebro compara con lo que son experiencias previas que tenemos y entonces tenemos o se da lugar a percepciones más complejas. Allí entonces los objetivos, reconocemos los tipos de receptores, vamos a ver dos tipos de clasificaciones por localización, ¿sí?, de la fuente energética y por el tipo, ¿sí?, de energía que procesa. Vamos a entender cómo es la codificación y decodificación, la filtración que hace el sistema nervioso, los distintos relevos a través de las vías sensoriales específicas y qué procesamiento finalmente se hace en corteza, qué áreas de la corteza están involucradas en lo que es este aspecto de la sensorialidad. Y a su vez vamos a hacer hincapié en un mecanismo especial, una sensación especial que es la de nocicepción. Así nos vamos. La idea sería que si nosotros hablamos de que nuestro sistema nervioso está inmerso para poder detectar, discriminar, cuantificar, ¿sí?, las señales del medio externo, ¿sí?, y también las del medio interno, aunque no se hagan conscientes. ¿Qué sucede? El medio ambiente emite una cantidad de información, ¿sí?, que a su vez nosotros, con nuestro sistema nervioso, filtramos una pequeña cantidad para darle significado y después poder ejercer alguna respuesta, como puede ser una respuesta motora. Y a su vez, parte de la información que nosotros procesamos puede también volver al medio externo. Este modelo, así de tipo computacional, si ustedes miran las unidades en bits por segundo, ¿sí?, tiene, por ejemplo, que ver, o lo podemos ejemplificar en lo que estamos haciendo en este momento. Yo estoy emitiendo información, el habla, y ustedes están recepcionando, atendiendo a lo que sea relevante. De allí que esa información tanto entra como sale, y en ese pasaje se encuentra la interfaz de nuestro sistema nervioso sensitivo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros aquí pusimos, al analizar, que vamos a hablar de receptores, de mecanismos de transducción que van a ejercerse en esos receptores, de vías sensoriales que van a llevar al sistema nervioso central la información,
que va a relevar en distintas porciones, ¿sí?, a nivel anatómico, y eso va a llevar a que las características del estímulo van a ir cambiando, se van a ir abstrayendo cada vez más la información que procesa el sistema nervioso, y al mismo tiempo el sistema nervioso tiene la capacidad de predecir qué es lo que puede llegar a ocurrir de acuerdo a las experiencias previas. De allí que entonces vamos a generar sensaciones y percepciones. El primer paso en esta cadena de eventos entonces lo constituyen los receptores. Aquí tenemos una clasificación de los estereoceptores según la localización del estímulo. El estímulo puede provenir de una fuente externa al organismo o interna. Y entonces tendremos los exteroceptores y los interoceptores. Los exteroceptores pueden ser receptores que se activan por contacto, como puede ser, por ejemplo, cualquier modalidad de tacto, presión, vibración, cosquilleo. O pueden ser telereceptores. Emana un olor por el pasillo, ingresa aquí y todos vamos a tener la sensación consciente de dicho olor. Y los interoreceptores pueden encontrarse en las vísceras o a nivel de articulaciones, tendones, huesos, músculos, que son los propioceptores, ¿sí? Esa es la clasificación por localización del estímulo. Luego tenemos así un pantallazo de lo que serían todos los exteroceptores. En este caso estamos viendo los relativos a la visión, audición, olfato y gusto. Estamos hablando de sentidos especiales que vamos a ver en la próxima clase. Terminaciones nerviosas libres, que son las que se ocupan fundamentalmente de llevar esa modalidad específica que les digo, que es la nocicepción o sensibilidad dolorosa. Y para tacto solo está ubicado uno, corpúsculo de Meissner. Tenemos corpúsculos de Pacini, tenemos discos de Merkel, corpúsculos de Ruffini, que los vamos a ver a continuación. Todos los receptores somatosensoriales se encuentran en estructuras en la piel, como les dije, en los músculos, y tanto reciben, es decir, hay receptores que son polimodales y receptores específicos. Hay receptores que procesan energía térmica, mecánica o química. Y a su vez, dentro de eso, los que procesan la información nociceptiva, que les digo son polimodales, pueden responder a un exceso de estimulación de esos mecanorreceptores, termorreceptores y también quimiorreceptores. Aquí, como les decía, están ubicados en un segmento tridimensional de la piel, ¿sí? Epidermis, dermis, y tenemos cada uno de los corpúsculos que vamos a hacer hincapié simplemente en una clasificación funcional de los mismos, no tanto una descripción anatómica de ellos. Los receptores pueden ser terminaciones nerviosas libres, o esas terminaciones pueden estar rodeadas de unas estructuras accesorias que lo lleva a formar todos estos tipos de corpúsculos y a procesar una energía específica en cada caso. La idea de hacer esa clasificación funcional es tratar de ver cómo ya van modulando la información que reciben. ¿Por qué? Porque pueden adaptarse, ¿sí? Entonces, adaptación
es un ítem importante dentro de lo que es sensibilidad general, un mecanismo importante del sistema nervioso, que es que si el estímulo permanece en el tiempo, va a ocurrir una reducción en la información que procese el sistema nervioso. Lo va a tratar como si fuera, en vez de una señal, como si fuera un ruido de fondo, ¿sí? Aquí tenemos a qué responden los termorreceptores y los nociceptores. Los termorreceptores van a ser puntos de frío y calor ubicados en toda nuestro cuerpo. En general, la relación de los receptores de frío a los de calor es de 4:1. Es decir, tenemos mucho más receptores para frío que para calor. Y a su vez siempre están sensando diferencias de temperatura. Cuando la modalidad, cuando el frío se hace muy intenso, o lo mismo con el calor, entonces también empiezan a responder esos nociceptores polimodales inespecíficos que les comenté. Aquí tenemos una respuesta específica de cómo actuaría un nociceptor. Toda la respuesta integrada. Se produce una injuria celular, una lesión. ¿Qué ocurre? Se liberan sustancias a las terminales nerviosas libres, vecinas a las terminales nerviosas libres. ¿Qué tenemos? Se liberan prostaglandina, ATP, protones, 5-hidroxitriptamina o serotonina, ¿sí? Histamina de los mastocitos. Todos esos estímulos, ¿sí?, son captados por la terminación nerviosa libre, y esa información, fíjense, el soma de esa neurona se encuentra en un ganglio, ¿sí?, paravertebral, y de allí va a entrar por el asta posterior de médula, como toda la información sensitiva, va a hacer sinapsis y va a llevar a que esa experiencia, ese estímulo doloroso se haga consciente. Si ustedes lo ven allí, ese terminal, esa neurona aferente, sensitiva, que procesa la información dolorosa, emite colaterales, por los cuales libera, por ejemplo, sustancia P. Y lo que hace esto es potenciar, sensibilizar al sistema para que siga produciendo este circuito que aumenta la liberación de todas estas sustancias vasodilatadoras y marcadores de la inflamación, que van a retroalimentar positivamente a este circuito para seguir produciendo la información dolorosa. De hecho, la diferencia entre lo que sería una percepción táctil, ¿sí?, o química, o como podría ser si nosotros percibimos un olor, o la forma de un estímulo, la imagen, un color, todas esas imágenes, todos esos estímulos, si permanecen en el tiempo, se produce lo que dijimos antes. El sistema nervioso interpreta que no es más una señal. ¿Para qué voy a perder tiempo tratando de filtrar y enviar esa información cuando no es un verdadero estímulo? Entonces el sistema nervioso se adapta. En cambio, en este caso, lo que se produce es algo bien diferente. El mantenimiento del estímulo genera cada vez una respuesta mayor. Después lo vamos a seguir analizando, retomar. Y aquí, este es un tema
importante que tiene que ver o que complementa todo lo que se ha analizado hasta ahora en cuanto a electrofisiología, que es el sistema nervioso. Primero un receptor, que un receptor provoque o tenga el proceso de transducción sensorial. ¿Qué significa? Transducción significa traducción, porque dijimos, y si no lo dijimos, ahora lo indicamos, un mecanorreceptor procesa energía mecánica, un fotorreceptor procesa energía electromagnética. Y el rango de energía que procesa ese receptor es dependiente de la especie. Para el ser humano, el rango de estimulación de ondas electromagnéticas corresponde a un pequeño rango que es el de luz visible. Nosotros no respondemos a rayos X y no respondemos a ultrasonidos, ¿sí? Tampoco a luces polarizadas. En cambio, la abeja, por ejemplo, sí. La abeja tiene una visión en otro rango, ¿sí? Y otros animales también responden a ultrasonidos que nosotros no podemos percibir. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de energía para un determinado receptor depende de la especie. Esa energía se traduce en un potencial que se denomina potencial receptor o potencial generador, como ven allí. ¿Qué significa? Que si yo recibo un estímulo muy intenso, el sistema nervioso tiene que de alguna manera enviar la información de la amplitud de ese estímulo. ¿Cómo lo hace? Por intermedio de estos potenciales: receptor, generador, local, potenciales posinápticos, excitatorios e inhibitorios, ¿sí? Todos tienen distinta denominación de acuerdo al lugar en el cual se están produciendo, pero el mecanismo de acción es el mismo. Nosotros hasta ahora, cuando analizamos membrana, funcionamiento, permeabilidad selectiva de las mismas, cuando estamos viendo tejidos excitables, como pueden ser el músculo o como pueden ser las neuronas, tenemos la idea o los conceptos de cómo se genera el potencial de membrana en reposo y el potencial de acción, ¿sí? Pero el potencial de acción, una vez que se produce, se superó el umbral y se produce la descarga del potencial, es una respuesta que ya sabemos que es todo o nada. Si se produce, directamente ya se transmite a lo largo de la fibra nerviosa. Y entonces, ¿cómo hace el sistema nervioso para codificar la intensidad de ese estímulo? Tiene que tener algún mecanismo que sea proporcional, ¿sí?, que indique esa naturaleza proporcional de la magnitud del estímulo. Si es pequeño, va a haber un potencial posináptico, excitador o inhibidor, de acuerdo a lo que sea, pequeño. Si es más grande, va a ser mayor, ¿sí? Entonces, esta gráfica, ¿cómo se interpreta? Tenemos la parte inferior de la gráfica que está dando idea de la magnitud de los estímulos por esas ondas rectangulares que ustedes ven, donde la altura de las mismas está indicando la amplitud y la base de las mismas está indicando la duración de dicho estímulo. Si ustedes ven A, no hay respuesta, no hay estímulo. En la parte superior se ven las respuestas bioeléctricas. Fíjense qué pasa.
En A no hay un estímulo, o sea que por lo tanto la célula se mantiene con su potencial de membrana en reposo. En B hay un estímulo determinado. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, B es subumbral. Por lo tanto, hay un potencial generador acorde a la magnitud de ese estímulo, pero no llega al umbral. Por lo tanto, no va a disparar potencial de acción. En cambio, en C es un estímulo que tiene mayor amplitud aunque tenga menos duración. ¿Qué es lo que ocurre? Allí se llega, ¿lo ven? Se llega al valor umbral, por ende, se dispara el potencial de acción. ¿Qué diferencia hay entre C y D en la parte inferior? La duración del estímulo, no la amplitud del mismo. Entonces, al mantenerse mayor tiempo, ese estímulo que generó una espiga en C, en este caso desencadena un tren de potenciales de acción. O sea, ese mecanismo de proporcionalidad, ¿sí?, hace que la intensidad del estímulo, ¿sí?, sea graduada, sea informada como que es graduada a partir de los potenciales receptores o generadores. Y en caso de que esa información genere potencial de acción que va a ser transmitido a los centros nerviosos superiores, lo hace, ¿sí?, mediante un código de frecuencia, porque si se fijan en E tiene mayor amplitud todavía que D, y eso hace que se genere una frecuencia de disparo de potenciales de acción mayor. ¿Les queda claro ese concepto? ¿Alguien tiene alguna duda? Ese potencial receptor o generador, entonces, decimos que es graduado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a permitir también, al ser graduado, que se sumen, cosa que no ocurre con los potenciales de acción, ¿sí? Vamos a verlo cómo se produce. Allí tenemos prácticamente lo mismo entre el renglón superior, el tercero, el del medio, y abajo tenemos lo que sería un ejemplo de el estímulo, el receptor. Fíjense, en este caso donde el receptor directamente interactúa con el estímulo y esta es la neurona aferente, muchos libros hablan de receptores primarios. Puede ser que no sea este el esquema, puede ser que el esquema corresponda a que haya una célula de origen no nervioso que es la encargada de recepcionar el estímulo. Y a su vez, ¿sí?, esa hace la transducción de la energía mecánica o química o térmica y lo transfiere a una neurona. Y en ese caso hablamos de un sistema receptor secundario. Bueno, allí tenemos ejemplificado en la parte, en el extremo, ¿sí?, que actúa como receptor, se genera el potencial receptor, que ustedes lo ubican como pequeñas o mayores despolarizaciones en las gráficas superiores. Luego tenemos qué es lo que ocurre con todo lo que supera el umbral. Va a generar trenes de potenciales de acción. Y esos potenciales de acción, o sea, ese código de frecuencia, ¿cómo se vuelve a decodificar en la siguiente sinapsis? ¿Qué les parece? ¿En dónde quedó la proporcionalidad
de la magnitud del estímulo, que en la parte en la cantidad de neurotransmisor liberado. Entonces, eso es lo que va a hacer, esa cantidad de neurotransmisor liberado es lo que se ha producido como potencial, va a ser el potencial, va a dar origen al potencial postsináptico en la siguiente neurona, que nuevamente es otro potencial graduado. No es el receptor, que fue el que captó directamente el estímulo, lo transformó, lo tradujo, ¿sí? Pero es una manera de mantener esa información de la intensidad que recibe. En esa neurona postsináptica, donde se produce el potencial postsináptico, esto lo vamos a ver, o sea, esta es una visión más completa, puede ser de tipo excitatorio o de tipo inhibitorio. Es de tipo excitatorio si produce apertura de canales de sodio y pasaje de este ion. Y es de tipo inhibitorio si produce apertura de canales de potasio, de cloruro, y la célula se hiperpolariza. Ahora, cuando decimos que se despolariza o hiperpolariza, cada una de las descargas por sí separadas producen pequeños cambios. Y esa célula postsináptica está actuando como una computadora que suma y resta cada uno de esos cambios individuales. Se suman. Si de toda esa suma, la resultante, se alcanza el valor umbral, ¿qué va a ocurrir? Se dispara el potencial de acción, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos el generador, potenciales de acción en la neurona aferente. En la sinapsis tenemos los excitatorios o inhibitorios, los potenciales postsinápticos. Luego en la neurona eferente, decimos nuevamente, hay potenciales de acción. Y si esta es la sinapsis neuromuscular, al llegar, ¿sí?, a la placa motora, va a producir de nuevo un potencial graduado, que es el potencial de placa, ¿sí? Libera unos cuantos de acetilcolina, vesículas con acetilcolina, de acuerdo a la magnitud del neurotransmisor que haya liberado en esa brecha sináptica, va a ser la magnitud de la dada por la frecuencia de los potenciales de acción ya en la fibra muscular, ¿sí? ¿Todo esto lo tienen claro? Sinapsis neuromuscular, podemos entonces mostrar todo cómo es que se está produciendo. ¿Qué sería esa neurona eferente? Una motoneurona, la motoneurona alfa, por ejemplo. Muy bien. Para terminar, ustedes tienen en el campus subido un resumen que está, un paper muy pequeño que está en inglés. Directamente el resumen de ese paper es este cuadro. Para leerlo y interpretarlo despacio, ustedes tienen tiempo y lo pueden leer. Tenemos ¿qué diferencia el potencial receptor? ¿Cuáles serían las características diferenciales del potencial receptor de acción? En cuanto a su amplitud, a la duración, si se produce o no sumación y qué tipo de señal es. Tenemos que el potencial receptor, dijimos, cada magnitud despolarizante o hiperpolarizante que se produzca son de pequeña magnitud. En cambio, comparado con eso, ¿sí?, la respuesta en amplitud de un potencial de acción es mucho mayor. Estamos hablando del orden de milivoltios, ¿sí?
La duración, sin embargo, es mucho mayor para esos potenciales de menor amplitud. ¿Por qué? Porque van viajando por la célula. En ese viaje que hacen por las células, ¿a ustedes qué les parece? ¿Mantiene los valores iniciales, ese potencial posináptico excitatorio que se ha producido? ¿O no? ¿O varía? Varía. ¿Y varía cómo? ¿En menos o en más? Cada uno va variando en menos, es decir, cada uno se va atenuando mientras que se desplaza por el soma de la neurona. Lo que sucede que como es capaz de producir sumación, si hay otra terminal disparando en otro sector del soma, puede haber una suma espacial. O si la misma terminal está disparando a una frecuencia determinada, va a haber lo que se denomina sumación temporal. Entonces, todo eso va a estar siendo sumado, digamos, entre comillas, algebraicamente por esta neurona postsináptica, y al alcanzar el cono axónico, ¿sí?, que es el que se habla que tiene las propiedades autorregenerativas adecuadas para producir el potencial de acción, si la magnitud de ese estímulo ha permitido alcanzar el valor umbral. Entonces allí dispara el potencial de acción, que es todo o nada. Y la señal, bien dijimos que había potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios, o sea, despolarizantes o hiperpolarizantes, pero el de acción siempre es despolarizante. Acá tenemos la gráfica de explicar lo que dijimos antes. Retomamos. Hay 2 o 3 conceptos que tienen que ver con que el sistema nervioso tuvo, ¿sí?, evolutivamente que desarrollar mecanismos que le permitieran, ¿sí?, adaptarse a tanto la repetición del estímulo como la modulación de ese estímulo para poder responder mejor a él. Y eso se hace no por mecanismos excitatorios, que digamos son todos los que contamos, sino por desarrollar mecanismos o circuitos inhibitorios que frenan parte de la información. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 gráficas, la superior, la media y la inferior. En cada una de ellas nosotros estamos viendo cómo responde esa célula. Supónganse que hay células donde no debe haber decaimiento de la información que aportan estos potenciales receptores o generadores o postsinápticos, porque es muy importante que no se adapte. Por ejemplo, nuestros músculos que tienen actividad antigravitatoria, ¿sí?, los receptores que están ubicados en ellos, los usos neuromusculares, prácticamente no van a adaptarse y van a estar mandando siempre información del grado de contracción que tiene ese músculo, porque si nos adaptáramos podríamos llegar a perder la posición erecta. Entonces, por otro lado, tenemos otros receptores donde el potencial generador, a medida que transcurre el tiempo y el estímulo permanece, lo que hace es ir decayendo con mayor o menor suavidad. A esos receptores se les llama tónicos, receptores de adaptación lenta.
Esos receptores tónicos se adaptan lentamente. Ahora bien, puede haber una información que el sistema nervioso quiere transmitir que sea directamente, que esté relacionada con la velocidad con la que aparece o desaparece un estímulo y no con lo que ocurre en el evento intermedio. Hay estímulo, entonces, ¿cómo aparece? ¿Y cómo desaparece? Entonces, informan aparición y desaparición del estímulo. Por ejemplo, siento una presión determinada en una parte corporal, ese receptor que se denomina fásico o de adaptación rápida envía información y hay una descarga determinada de potenciales de acción. Mientras que se mantiene ese estímulo, ese receptor entra en silencio. No le importa estar transmitiendo la información de que el estímulo permanece. Entonces, lo que hace es adaptarse rápidamente. Si vuelve a surgir otro estímulo en otra parte cercana pero diferente, entonces allí va a decir apareció nuevamente otro estímulo, ¿sí? Ese receptor fásico es de adaptación rápida. Corpúsculo de Pacini, por ejemplo, corpúsculos de Meissner, los tónicos corpúsculos de Ruffini o discos de Merkel. Hay otro mecanismo ya a nivel central que puede ir ocurriendo o al mismo nivel periférico que tiene que ver con cómo hace el sistema nervioso para mejorar las cualidades del estímulo que quiere transmitir. Y eso lo hace por este mecanismo de inhibición lateral. Fíjense, frente a un estímulo, la respuesta de esa neurona aferente o neurona primaria es, ahí queda puntos suspensivos para decir qué ocurre, a la intensidad de ¿quién? Es proporcional a la intensidad del estímulo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo que hay 3 neuronas. La B, también las 2 neuronas vecinas, la A y la C. Fíjense, es proporcional a la intensidad del estímulo. Eso se ve en la cantidad de neurotransmisor que libera cada una de ellas. Pero a su vez, ¿qué es lo que tiene B? Tiene el recurso de inhibir a las vecinas. Entonces, las colaterales de la neurona secundaria central inhibe a las vecinas. Esa es la inhibición lateral, un fenómeno central de freno, de inhibición que ejerce el sistema nervioso. Y veámoslo para qué. Fíjense, al estar inhibidas las vecinas, directamente la que está mandando la información tiene la misma respuesta, el mismo potencial, ¿sí? Pero las vecinas, en vez de tener el valor que tendrían sin inhibición lateral, lo que haría que no resaltara mucho la información, que fuera más vale un continuo, en este caso, al ser inhibidas, ya directamente no envían información y la información es resaltada, ¿sí? Ese fenómeno de inhibición lateral es uno de los mecanismos. Ustedes tienen allí el ejemplito del esquema que tienen en la guía de TP, Nervioso 1. Es una manera de ejercer contraste, de permitir valorizar un estímulo en desmedro de otros. Inhibe únicamente las laterales, pero la otra estimula, la del medio la estimula. La del medio sigue enviando la información,
Pero si envían la información, la del medio y las vecinas, no hay contraste, no se resalta la información que aporta. Entonces, al emitir esos colaterales que inhiben a las vecinas, es como que hay un canal que va a enviar la información resaltada, ¿sí? Y los otros se reducen. Es para focalizar el dolor. No, el dolor, la visión. En todos los sentidos vamos a tener mallas neurales, después lo vamos a ver en visión, que lo que hacen es justamente este resaltado. Es lo mismo que uno hace cognitivamente, tiene un apunte, toma el resaltador y en vez de estar leyendo todo, que es lo mismo que siempre, resalta algo. En ese resaltar hace que en la posterior lectura vaya directamente a ese resaltado. Hay otro mecanismo que tiene que ver con la sensibilidad. No es homogénea y pareja para ninguna modalidad sensorial a lo largo de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la sensibilidad que nosotros al tacto que tenemos en las manos y en el rostro es muchísimo mayor que la que tenemos en alguna otra parte de nuestro cuerpo. ¿Qué produce esa diferencia de sensibilidades? Lo produce uno de estos dos casos, de estos dos tipos de circuitos. Si hay alta convergencia, ¿sí?, el sistema va a ser mejor para poder enviar alguna información que rescate en alguno de los receptores. Después eso lo vamos a ver en la próxima con visión, en lo que es el accionar de los bastones. Son muy sensibles a un cuanto de luz, a una pequeña iluminación, y esa información llega al cerebro. ¿Por qué? Porque hay mucha convergencia. O en el caso de aquí lo vemos con el compás de 2 puntas. ¿Qué informaría la persona que le están aplicando ese compás? Hablemos que se lo están ubicando en la espalda. ¿Que hay 2 o que hay una punta? Una punta, porque todo, fíjense lo que pasa a cada receptor, cada fibra aferente, todas convergen finalmente en una. Entonces, va a poder mantener, de decir, sí, me están pinchando, pero no va a poder discriminar, ¿sí?, 2 puntas. En cambio, cuando hay baja convergencia, la información va por canales separados, no convergen en uno. Por lo tanto, allí se va a hablar, en el caso de aplicarle las 2 puntas del compás, supongamos que lo haga en la cara, con la misma distancia con la que lo hicieron en la espalda, sin embargo, en el rostro dice, ay, me están pinchando en 2 lugares. ¿Sí? Y eso se debe a la baja convergencia de los circuitos neurales. Entonces aquí llegamos a esa clasificación funcional que les decía, que tiene que ver, por un lado, con la adaptación, que sea rápida o lenta, y por el otro lado con los campos receptivos. El hecho de la estimulación con el compás de Weber, que se denomina, para ver la agudeza, ¿sí?, en la espalda o en el rostro, los campos receptivos de cada receptor, ubicado en alguna de esas posiciones, son diferentes. Los campos receptivos pueden ser grandes y difusos o pequeños, puntuales. Entonces, con esas 2 características, tamaño de los campos receptivos y velocidad de adaptación, es que se clasifica a los receptores cutáneos, ¿sí? Hasta acá llegamos con lo que tiene que ver con
las características de los receptores, el proceso de transducción y los mecanismos de transmisión de esa información. Aquí simplemente es ver una secuencia de relevos para observar la forma general en que se transmite una información por una determinada vía. Nosotros tenemos que en el caso de la información sensitiva, somatosensitiva, va a ser, dijimos, térmica, dolorosa. El tacto va a ser un tacto grosero, que yo puedo informar, sí, me han dado un empujón, me están golpeando, pero no puedo identificar las características finas del estímulo, o sí puedo hacerlo mediante decir que las características de tacto fino, si yo estoy tocando o explorando, mejoro todavía la localización y la identificación del estímulo, y eso es información que va a llevar otro sistema que es mucho más sensible. Allí tenemos uno que sería médula y el camino que lleva la información. 2, que sería el siguiente relevo en tallo cerebral, en tronco cerebral. 3 sería la estación talámica. Y finalmente 4, cuando llega a la corteza, ¿sí? Entonces tenemos cómo van organizadas y cómo relevan la neurona primaria, la secundaria, la terciaria, e incluso en corteza puede haber muchos más relevos, puede haber muchas más retransmisiones que se producen. Entonces, acá a izquierda tenemos contado todo lo que sería ese esquema de vía sensorial para la vía, más sensible, que es la vía de las columnas dorsales o dorsolemniscales. Y a la derecha tenemos la vía anterolateral. ¿Sí? El sistema anterolateral es más antiguo, es de menor velocidad de conducción, es el que mantiene o envía información más grosera, ¿sí? Allí tienen indicado a la derecha abajo, lo que son las distintas áreas. Fíjense, nosotros tenemos en la parte inferior hasta dorsal de médula. Toda la información sensitiva entra por hasta posterior. Se decusa, ¿sí? Pasa al otro hemisferio y tenemos que va a producir la siguiente sinapsis en el tálamo, núcleo talámico ventroposterolateral o ventroposteromedial, ¿sí? De acuerdo al libro hay muchas variaciones. Otros núcleos talámicos posteriores, intralaminares, ¿sí? Que van a las distintas cortezas. La corteza somatosensorial primaria es el área 1, 2, 3, lo tienen ahora en la próxima diapo, se ve 1, 2, 3 de Brodmann. Lo que sucede es que hay otras áreas que siguen reprocesando la información, áreas de asociación, corteza parietal posterior, áreas 5 y 7 de Brodmann. El problema es que por allí la vía sensitiva está íntegra, pero puede haber una lesión en una de estas cortezas asociativas y el organismo no es capaz de identificar el estímulo que está recibiendo. O
Hay otras áreas todavía adicionales, áreas 39, áreas 40, que lo que hacen es poder tener conciencia del esquema corporal de cada uno. Si están lesionadas, hay casos que se cuentan que personas, por ejemplo, que se higienizan medio cuerpo, porque es lo que realmente tienen conciencia que existe, y no la otra porción. ¿Qué es lo que tiene? Hay un daño en esa parte de corteza. Y allí tenemos lo mismo, pero para el sistema que decimos que es mucho más eficiente y mucho más sensible. Hay algo que, si ustedes lo ven aquí, en esta vía anterolateral ustedes van viendo que se emiten colaterales a formación reticular. ¿Sí? Formación reticular es circuitos de neuronas que están ubicados en el bulbo, en la protuberancia, ¿sí? Y en mesencéfalo. A ese nivel, y esos circuitos tienen mucha importancia en el mantenimiento de muchas funciones fisiológicas, la homeostasis de muchas funciones fisiológicas, la regulación de la presión arterial, por ejemplo, por decirles alguna. Entonces, esa formación reticular es la que también, es decir, recibe esa formación reticular información de todas las vías, sensitivas y sensoriales. Allí está puesto que dice auditiva, proyecciones de la corteza, ¿sí? Los tractos ascendentes, toda esa zona, ¿sí? Forma parte del sistema activador ascendente, sistema activador reticular ascendente. Por sus iniciales le llamamos SARA. ¿Qué es lo que hace? Emiten colaterales que hacen como un estímulo tónico para toda la corteza. Nosotros tenemos, hasta ahora hemos venido contando qué cosa, vías sensitivas, ¿sí? Y vías sensoriales, vamos a seguir contando la próxima, que son específicas y llegan a una zona de corteza específica. Y de allí, de la corteza, pueden seguir retransmitiéndose o reelaborándose ese estímulo en otras zonas corticales que corresponden a ese sistema sensorial. Sin embargo, el encéfalo, la corteza, es un todo. Y a ese todo, ese aporte polimodal, sería inespecífico, hace que produzca la activación de base de ese encéfalo. Tiene que ver con lo que son, por ejemplo, los ciclos de sueño y vigilia. En el sueño se va deprimiendo esta formación reticular y sería como una progresiva disminución en la actividad del encéfalo, un cambio en el electroencefalograma y una llegada a las distintas etapas del sueño, menos a más profundas. Entonces, es una zona muy importante que lo que hace es estar coordinando la información que recibe de todas las vías y todos los estímulos. Para resumir en este cuadro, ustedes tienen la clasificación en el sistema más sensible o de la columna dorsolemniscal y el sistema anterolateral. Hay otros haces, es decir, esto está llevando la información de tacto, presión leve, presión profunda, vibración, temperatura, ¿sí? Cosquilleo, ¿estamos? Propioceptiva. Lo que no está llevando la información, por ejemplo, del grado de contracción que están teniendo los músculos para mantener
una mayor o menor tonicidad muscular y controlar nuestra postura, va por haces espinocerebelosos, porque el otro órgano muy importante que tiene que tener la visión de qué es lo que está ocurriendo en la periferia es cerebelo, para el control del tono, la postura y el equilibrio. Entonces, aquí tenemos las características diferenciales de este sistema. Aquí tenemos las áreas que yo les decía de la corteza somatosensorial, que como tanto el sistema anterolateral que ustedes vieron, que les contamos, como del sistema de las columnas dorsolemniscales, se entrecruzan a distintos niveles del neuroeje, la corteza somatosensitiva primaria va a estar procesando la información proveniente de la parte opuesta del cuerpo, ¿sí? Después tenemos, allí está puesta la somatosensorial secundaria, que esa es bilateral. Los estímulos para cada una de las cortezas están indicados en la diapo. Y en la parietal, que dijimos áreas asociativas, pusimos ahí las 5 y las 7 para tener idea de que hay otras áreas que siguen reprocesando la información táctil. Esto es como hacer este pantallazo en general para todo lo que es tacto y sensaciones térmicas. Finalmente, esto es, lo ven en los libros y dicen, ¿qué es esto? Es la proporción de corteza que recibe información de cada área del cuerpo y que procesa la información proveniente de cada área del cuerpo. Como es una figura distorsionada, pero del ser humano, se le dice homúnculo. Ese homúnculo sensorial, si ustedes lo ven, tiene un gran sesgo, gran parte de la corteza procesando la mano y el rostro, información proveniente del rostro y de la mano y las actividades manipulatorias. Y el resto del cuerpo realmente no tiene el cerebro, la corteza, no lo analiza con el mismo detalle. Por eso es que ese homúnculo es proporcional en cierta medida a la densidad de receptores que hay en la periferia. La cantidad de receptores táctiles que tenemos en la yema de los dedos o en los labios es muchísimo mayor que lo que puede haber en la espalda, ¿sí? Y eso entonces se refleja también a nivel de corteza, indicando que hay una organización que se está manteniendo, y esa organización se llama somatotópica, ¿sí? En el caso del oído vamos a hablar de organización tonotópica. En el caso de la vista vamos a hablar de organización retinotópica, ¿sí? Quiere decir que cada porción sensible de la periferia va a transmitirse en orden y en proporción a su jerarquía a la corteza. Aquí creo que comenzamos con la modalidad que es más interesante, fundamentalmente para ustedes puede no serlo, pero cuando la gente envejece aparecen muchos dolores. Entonces esa sensación dolorosa es subjetiva. Puede haber un estímulo o puede no haber estímulo, pero sin embargo, por eso hablamos de nocicepción. Y hay, en este modelo de análisis de esas sensaciones dolorosas, hay 3 mecanismos importantes que se ponen en juego. Uno es el sensorial y discriminativo. Yo me pincho con una aguja,
sé perfectamente el dedo que me pinché, en qué lugar del dedo me pinché, la magnitud de ese pinchazo que tuve. Estoy discriminando y esa información llegó a corteza somatosensorial y me indica qué es lo que ha ocurrido. Pero puede ser que un golpe, una caída, un estímulo, ¿sí?, tanto sea somático como visceral, pueda llevarnos a respuestas de otro tipo, porque están entrando estructuras nerviosas, se están reclutando estructuras nerviosas de otro tipo, que conllevan emoción y motivación. Es decir, frente a un suceso inesperado, la gente con un determinado dolor llora, grita, se excita. Eso que sucede es que están involucrando ese nivel de respuesta. Y por otro lado puede hacerse un análisis cognitivo-evaluativo. Es decir, es como que estoy separando la emoción y estoy evaluándolo, ¿sí?, desde el punto de vista de tratar de ver qué es lo que está ocurriendo en mi organismo frente a un dolor. El hecho es que toda la información dolorosa tiene un significado muy importante porque está indicando algo que está dañando al organismo. Dijimos al comienzo de la clase o a la mitad de la clase que no se adaptaban las señales dolorosas, sino que más vale se potencian, es decir, el sistema se sensibiliza frente al mismo estímulo. La respuesta no es cada vez menor, sino que es cada vez mayor, ¿sí? Hay distintos tipos de dolores. El dolor agudo, el del alfilerazo, que es muy clarito, sé de dónde viene, el origen, a qué se debió. Pero hay dolores viscerales que no son tan sencillos de analizar, ni lugar de la lesión, ni qué es lo que lo produce. Ese dolor se lo denomina sordo, ¿sí? Es un dolor que por allí está muy mal localizado. La persona puede decir que le duele un sector y el problema estar en la zona, sí, torácico-abdominal, pero provenir de otra víscera. Ese dolor, aparte hay otro dolor, otra característica de los dolores, no podemos hablar todo, pero realmente es muy interesante el tema, no solo desde el punto de vista fisiológico, sino también farmacológico, para tratar de ver qué mecanismos se pueden aplicar para reducir esta sensación y mejorar nuestra calidad de vida. Porque si alguien está teniendo un dolor crónico, se imaginan esa estimulación. El dolor referido es porque muchas de las vías que llevan la información visceral, sensitiva visceral, comparten, ¿sí?, cordones con información somática. Entonces el organismo refiere que el dolor proviene de lo que experimentalmente el organismo comprueba que ese es el lugar que le está doliendo. El caso más típico es el del corazón, cuando hay un infarto y la gente lo que lo refiere es al dolor del hombro izquierdo y que irradia hacia el brazo izquierdo. Ese es un dolor referido. Hay otros, y acá estamos viendo hacia dónde refiere dolor de estómago, dolor de hígado, distintas zonas, ¿sí? Por eso el dolor se dice que es referido. Es visceral, es mal localizado, es sordo, no se puede ubicar, no se sabe dónde está la lesión. A diferencia del dolor somático, que puede ser el pinchazo que les comenté, un daño, una contractura, de muchos otros orígenes que sí son mucho mejor calificados. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir el dolor?
desde el punto de vista endógeno, es decir, qué mecanismos tiene el sistema nervioso. Acá vamos a mencionar solo dos. Supónganse que recibo un golpe en el codo y ese golpe en el codo me transmite electricidad y me hace ver las estrellas. ¿Qué hago? Normalmente, ¿qué hago? De sentido común. Me froto, ¿sí? Ese frotado está estimulando a las fibras AB de mayor diámetro, ¿sí? Que las fibras que median el dolor pueden ser mielínicas de muy bajo diámetro, que son las A delta, o amielínicas, que son las C. Entonces, ¿qué hace eso? Está activando el frotado, estoy estimulando al mecanorreceptor que envía la información mecánica de frotado y a su vez hace estimulación sobre una interneurona que inhibe a la segunda neurona de la vía nociceptiva. De tal manera, yo reduje la información algésica que llegó a mi cerebro. Y hay otra manera, que es una manera ya no a nivel periférico de evitar, de cortar la entrada de la información dolorosa, sino un mecanismo central de control descendente. Ese control descendente está dado por opioides endógenos o en caso de dolores muy intensos, en la clínica se hace uso, por ejemplo, de morfina. Los opioides endógenos se denominan en general endorfinas. ¿Qué hacen esas endorfinas? Inhiben a esa interneurona que ustedes lo ven, esto es tallo cerebral y médula, que están en la sustancia gris periacueductal a nivel de mesencéfalo. ¿Qué pasa al inhibir a esa interneurona? Esa interneurona es inhibitoria, por lo tanto, desregula y hace que la neurona periacueductal libere serotonina y active a la siguiente neurona que está ubicada en el bulbo, en los núcleos del RAFE. Al estar estimulando a esa, fundamentalmente, nuevamente, llega a médula activando a una neurona, ¿sí?, que está en la sustancia gris, allí en la raíz posterior, que excita a las interneuronas inhibitorias. Al excitar a las interneuronas inhibitorias, lo que me produce es reducción de la información que va a ir por vía nociceptiva. De esa manera es como actúan las endorfinas endógenas o cómo actúan los opioides exógenos. Entonces podemos terminar resumiendo. Allí lo tenemos, que hemos visto a los receptores sensoriales, la transducción, la característica de cómo informa el sistema nervioso la magnitud del estímulo que está recibiendo a partir de potenciales receptores o en la vía a partir de potenciales postsinápticos. Hemos visto dos sistemas de información ascendente, vía anterolateral y vía de la columna dorsolemniscal, que está indicando un procesamiento en paralelo de la información que complementa a la información que es procesada, y hemos visto también cómo es ligeramente la coordinación que se ejerce en corteza. Este mismo esquema lo mantenemos el jueves para ver los sentidos especiales.